Bueno, muchachos, muy buenos Recording días. started. Bienvenidos a este módulo del modelo de Canvas. Eh, Vamos a estar hablando hoy de ideas de negocio, modelos de negocio y cómo llevarlos adelante. Entiendo que todos estamos desarrollando, o sea, el curso exige que el modelo de negocio esté fundamentalmente basado en la instalación de una planta potabilizadora de agua. Entonces, la mayoría de los ejemplos que vamos a estar desarrollando o la discusión va a girar en la medida de lo posible en ese contexto. Sin embargo, pues yo también puedo traer a colación otros para que también se entienda desde el punto de vista comparativo cómo hacemos las cosas. Yo normalmente siempre hago dos cosas previo al arranque a modo de recomendación. Y es que, bueno, en este caso puede ser diferente porque hay quienes no tienen micrófono y entonces eso les imposibilita la participación vía voz. Pero no me gusta que la gente se vaya con dudas, entonces me pueden interrumpir de la manera que puedan en el momento que tengan alguna duda. De todos modos, si aún así tienen dudas, el foro de la sala va a estar abierto. Yo siempre estoy pendiente si hay colgada información. En segundo lugar, también recomiendo que los, eh, los conceptos que vayamos estudiando, que vayamos presentando en el curso, en la clase, pues siempre los vayan pensando en simultáneo a el proyecto que están desarrollando, que en este caso es una planta potabilizadora. O sea, si hablamos, por ejemplo, de mercado meta o población objetivo o clientes, entonces inmediatamente les recomiendo que vayan pensando si ya tienen más o menos conocido dónde estaría eventualmente ubicada la planta, entonces vayan pensando simultáneamente en el momento que yo lo estoy diciendo y lo estamos discutiendo, quiénes serían sus clientes, solo por poner un ejemplo. ¿Ok? Eso siempre ayuda un poco porque va en línea con aquello de aprender haciendo. Entonces es importante. ¿Ok? Como ya saben, pues mi nombre es Ricardo Portillo. Yo las aproximaciones que tengo con estos temas es porque he trabajado durante mucho tiempo con investigación de mercados y temas de emprendimiento, mercadeo, desarrollo de marcas, etcétera. Y entonces, bueno, por eso es que gustosamente estoy aquí colaborando con la gente de Cedice, con quien he estado conectado, bueno, desde mi época de estudiante, de hace ya más de 15, 20 años, cuando estudiaba economía en la Universidad de Carabobo. Ya yo estaba en contacto con Cedice y todo lo que ellos emprenden, y afortunadamente a estas alturas de mi vida ahora formo parte de su equipo de facilitadores, lo cual es un gusto, pues. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Lo que van a ver es mi pantalla. Entonces, si hay alguna dificultad, ustedes me avisan. Ok, a partir de este minuto creo que ya estoy compartiendo pantalla. Rosalexia, ¿tú me oyes? Ya. Sí, te oigo perfectamente. Que Ok, apagué mi lo que micrófono quisiera para es que que no como, haya como tú ruido. tienes micrófono, me confirmes que se ve la lámina. Se ve la lámina, todo bien. Ah, bueno, Perfecto. perfecto. Entonces Modo voy a, voy a, presentación ahora. voy a avanzar, bueno, voy a avanzar en ese, Ok. en ese sentido entonces. Bueno, muchachos, muy bien. El método Canvas es uno de varios métodos que se usan para la arquitectura u organización de modelos de negocio. Es decir, cuando nosotros tenemos una idea de negocio, cuando tenemos como llaman, ese gusanito de querer emprender algún negocio, ojo, bien sea a título personal o bien sea dentro de una empresa, porque bien sea que tenemos un cargo que nos exige pues desarrollar un proyecto dentro de una compañía, también sirve el modelo de Canva. Entonces,
el modelo de Canvas lo que nos da es una metodología a través de la cual nosotros podemos esquematizar de una manera sencilla, pero bien completa, todos los aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar un negocio. Y cuando digo diseñar, es muy importante que lo entiendan porque me estoy refiriendo a la, vamos a hablar en términos de comunicación social, a la preproducción de un proyecto. Vamos a entrar de lleno en contexto entonces. Si usted está pensando en montar una planta potabilizadora de agua, entonces el modelo de Canvas le ayudará a organizar, esquematizar la arquitectura de su proyecto, tomando en cuenta los aspectos más importantes que usted debe considerar a la hora de diseñar un proyecto, a la hora de transitar desde la idea hasta efectivamente el proyecto. ¿Ok? Hay otros métodos que le permiten hacer lo mismo, pero el método de Canvas es uno de los más usados en el mundo de los negocios, ¿no? Fíjense una cosa que es más o menos la agenda que vamos a estar analizando. En primer lugar, vamos a discutir qué es un modelo de negocios. En esa misma línea de discusión vamos a responder la pregunta, bueno, ¿por qué y para qué un modelo de negocios? Los procesos que se desarrollan a través de un modelo de negocio y luego entonces vamos a pasar a lo que se llaman los 9 bloques del método Canvas. Fíjense una cosa, es muy común escuchar modelo de negocios, proyecto, emprendimiento, etcétera, etcétera. La diferencia o uno de los elementos que hace la diferencia entre ser o no exitoso a la hora de emprender un negocio es la manera como usted organiza las ideas y los datos antes de poner $1 previo a invertir dinero. Para eso, fundamentalmente, es que nos ayuda el método Canvas. Ahora, ¿cómo nace un proyecto de negocio que se nos ocurren generalmente? Están relacionadas con el ambiente en el que nos desenvolvemos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, no sé, del sector plástico, entonces es muy probable que al tiempo que usted está ejerciendo su responsabilidad dentro de esa compañía, por supuesto, usted se va especializando en un tema en particular. Esa especialización le permite a usted manejar y recabar información relevante del área en la que usted se desempeña, pero al mismo tiempo también le permite desarrollar relaciones con otros pares, bien sea compañeros de trabajo o bien sea otras empresas, bien sea porque son proveedores o porque son clientes o porque son aliados. Entonces, en ese contexto, si usted es sensible al desarrollo de ideas, la creatividad es una cosa que lo acompaña siempre, es muy probable que surja una idea, es decir, usted identifique una brecha en el mercado y esa brecha lo único que dice es que hay algo que no se está satisfaciendo. Hay una necesidad dentro de esa cadena relacional o dentro de esa cadena de decisiones que no se está satisfaciendo. Entonces es allí donde eventualmente usted identifica una oportunidad de negocio. Pero hasta ese punto eso es una idea. Es simplemente una idea. Si usted quiere avanzar en esa idea, entonces se tiene que sentar a organizar todos los aspectos que podrían convertir esa idea en un proyecto tangible. Ese tránsito entre la idea y un proyecto tangible puede ir de la mano con alguna metodología. Esa metodología en este contexto es el método Canvas para que quede bien claro dónde vamos a estar desarrollando las ideas, ¿no? Entonces, pero en general, sin hablar del método Canvas, nosotros vamos a desarrollar
entre la idea y la ejecución del proyecto es un modelo de negocio. Eso es lo que precisamente es un modelo de negocio. Un modelo de negocio no es otra cosa que, si hacemos la metáfora con el mundo de la arquitectura, es la maqueta del negocio que yo quiero desarrollar. Es decir, es convertir la idea en algo que se pueda estimar o ver. Yo estoy seguro que cuando el arquitecto piensa la obra que quiere desarrollar, bueno, la tiene en su cabeza, en su imaginación, y entonces allí, con toda la información que maneja desde el punto de vista técnico, él se imagina cómo será el negocio una vez, mejor dicho, cómo será el edificio o la obra una vez que la culminen. Permitiría a otros y a él mismo, es decir, al dueño de la idea, observar cómo sería el edificio una vez que esté construido. Bueno, el modelo de negocio es la maqueta. El modelo de negocio precisamente es la arquitectura organizativa de la idea puesta en marcha, pero hasta ese punto en papel. ¿Okay? ¿Cómo paso entonces de la idea al negocio? Hago el modelo de negocio y teniendo el modelo de negocio tengo el mapa de ruta. ¿Qué cosas tengo que lograr? ¿Qué cosas tengo que alcanzar? Y una vez que tenga todo eso claro, entonces cuando yo comienzo a buscar los recursos necesarios para emprender el proyecto, bien sea recursos técnicos o recursos monetarios, y comienza el proceso de inversión inicial, por llamarlo de alguna manera. Y es allí donde comienzo a poder tocar propiamente el proyecto, cuando me llegue el escritorio de la oficina, cuando me llega la máquina, cual sea yo vaya a... Y en última instancia, cuando ya corto la cinta para inaugurar el negocio. ¿Ok? Entonces, esa contextualización es muy importante para que ustedes tengan claro qué es lo que vamos a estar discutiendo. Entonces, un modelo de negocio es el conjunto de procesos que se diseñan, ya lo decía antes, para tratar de generar ingresos y beneficios. Es decir, la idea que usted tiene, original, para poder operacionalizarla, necesita organizar todos los procesos que están detrás de ella. Esa organización la hace a través de un modelo de negocio. ¿Y cuál es el propósito último del modelo de negocio? Bueno, generar ingresos y beneficios. Ojo, no tan solo ingresos privados, me refiero a rentabilidad económica. También pueden ser ingresos y beneficios desde el punto de vista social, porque también estamos nosotros en este curso hablando de emprendimiento social y todo el impacto social que puedan tener los proyectos que ustedes desarrollen. Además, un modelo de negocio da cuenta de la forma en que se organiza y planifica la empresa para servir a sus clientes. Ahí nuevamente está la idea que habíamos desarrollado antes. El modelo de negocio organiza y planifica la empresa. Establece lo que yo decía, el mapa de... ¿Para qué? Bueno, precisamente para satisfacer las necesidades de los clientes, usuarios, beneficiarios o población, como quieran llamarlo. Usted lo que está buscando es aprovechar una oportunidad que el mercado le está dando y esa oportunidad se convierte en una necesidad no satisfecha. Si usted identifica esa oportunidad, desarrolla un plan organizativo, planificado y finalmente lo ejecuta, entonces usted está correctamente por el camino del éxito. Es decir, usted está convirtiendo la idea en un proyecto y ese proyecto finalmente lo está ejecutando. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que es un modelo de negocio. Bueno, pero ¿para qué un modelo de negocios? Bueno, en primer lugar, para definir propiamente el negocio, el cómo y con quién aliarnos. Una manera muy sencilla de entender esto de para qué un modelo de negocio. Muchas veces nos enfocamos en lo que queremos hacer con el negocio y pocas veces respondemos lo que no queremos hacer con el negocio. Entonces, el modelo de negocio sirve como mecanismo para acotar hasta dónde vamos a llegar con nuestro emprendimiento. Y acotar hasta dónde vamos a llegar con nuestro emprendimiento indica qué es lo que vamos a hacer, es decir, el negocio, cómo lo vamos a hacer
y de quién nos vamos a rodear. Si estamos hablando de proveedores, de clientes, de aliados, de socios, etcétera, etcétera. Pero responder a la pregunta de lo que no vamos a hacer es muy importante. ¿Ok? Bien sea en este proyecto que ustedes están desarrollando o en cualquier otro que en el futuro se les ponga en el camino. Además, el modelo de negocios también nos ayuda a definir o identificar los riesgos y oportunidades para garantizar el sostenimiento de la propuesta. Y no tan solo los riesgos y oportunidades. En el mundo de la planificación estratégica, cuando estamos haciendo análisis situacional, que se llama, hay una herramienta también que se llama la matriz FODA o DOFA. Probablemente varios de ustedes la hayan leído o escuchado. Y se define FODA porque es la primera letra de las palabras fortalezas, F, oportunidades o debilidades, D y amenazas. FODA. Entonces, cuando uno está haciendo el modelo de negocio, es oportuno, bueno, equilibrar o balancear dónde están mis oportunidades, dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades y dónde están mis amenazas. Conceptualmente hablando, las debilidades y fortalezas que están en ceras opuestas tienen que ver con aspectos al interior de la organización, tienen que ver con cosas que el emprendedor puede controlar, debilidades y fortalezas. Por ejemplo, para ciertos negocios una gran fortaleza puede ser la ubicación. Si su negocio depende del tránsito de gente, se me ocurre pensar en una farmacia, por ejemplo. Si usted está emprendiendo una farmacia y tiene ubicado un negocio en alguna avenida muy transitada de la ciudad donde, un negocio quiero decir un local, tiene ubicado un local o es propietario usted de un local ubicado en alguna avenida bien transitada en su localidad, no sé, en Maracay creo que la avenida Constitución es una. Bueno, entonces usted cuenta con una fortaleza, ¿ok? Ahora, qué puede ser una amenaza? Mejor dicho, ¿qué puede ser una debilidad para, para ese proyecto? Bueno, que a lo mejor el local es muy pequeño. Y entonces ahí usted no va a poder. Entonces, son variables que usted controla, sobre las cuales usted puede actuar. ¿Mm? Ahora, si hablamos de oportunidades y amenazas, son variables que pertenecen al entorno. Por ejemplo, si la zona donde usted tiene el local, a pesar de que no hay ninguna farmacia cerca, lo cual se convierte en una fortaleza, oye, es una zona de, no sé, voy a ser dramático para que entiendan lo que estoy hablando. Si es un local en la Cota 905, en Caracas, eso es una amenaza. Es decir, usted no controla lo que sucede en su entorno, ojalá pudiera hacerlo, y eso amenaza el éxito de su, de su emprendimiento, a pesar de que, no sé, el local está ubicado en plena calle más transitada de toda la zona, pero resulta que la frecuencia que se desarrolla en ese lugar, oye, hace que sea un problema. Eso es una amenaza. O sea, usted no controla esa variable del entorno, pero lo afecta negativamente. Y por el otro lado están las oportunidades. Las oportunidades es todo lo contrario a las amenazas, son variables que están en el entorno, pero de pronto lo favorecen. No, usted no lo controla, usted no controla las oportunidades, solamente las aprovecha y generan beneficios sobre el emprendimiento. Entonces, en el modelo de negocio yo podría incluir ese análisis, que en términos generales son los riesgos y oportunidades para garantizar el sostenimiento de la propuesta. Adicionalmente, el modelo de negocio nos permite responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo seleccionar su población objetivo? Es decir, ¿cómo identificar
el segmento del mercado al cual usted va a atender. Número 2, cómo definir y diferenciar sus ofertas y sus productos. Eso es muy importante. La oferta o sea, qué característica tiene el producto que usted va a llevar al mercado. En el modelo de negocio se define, bien sea que sea un producto totalmente innovador, bien sea que sea un producto que ya existe en el mercado, pero que usted le va a agregar un valor para diferenciarlo. Eso usted tiene que definirlo en el modelo de negocio, que está relacionado con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo crear beneficio para sus clientes? ¿Cuál es el factor diferenciador con respecto a los productos que ya existen en la competencia? Porque, bueno, usted puede entrar al mercado con un producto que ya existe y diferenciarse por precio. Pero la diferenciación por precio, a lo mejor al principio le otorga alguna ventaja, pero en el futuro es insostenible. En algún momento usted va a estar obligado a diferenciarse de otro modo. Y cuando digo de otro modo, me refiero a través de un atributo que la gente valore, que esté por encima del precio. Cuando digo que esté por encima del precio, que no sea el precio precisamente. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la gente siempre va a querer comprar, o en la mayoría de los casos va a querer comprar el artículo más económico del mercado, pero eso para usted eventualmente va a ser poca rentabilidad. Y si hay poca rentabilidad en el negocio, corre el riesgo de tener alguna dificultad financiera hacia el futuro. Entonces, inclusive usted en el modelo de negocio pudiera decir, bueno, en la primera etapa, en la etapa introductoria del negocio, el precio va a ser mi factor diferenciador, pero una vez que ya esté en una etapa de madurez dentro del mercado, entonces voy a tratar de desarrollar bien sea otros productos o algunos atributos adicionales sobre el que ya tengo. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Cómo salir al mercado? Es otra pregunta que el modelo de negocio nos va a permitir responder. Cuando digo cómo salir al mercado, me refiero, oye, a través de qué estrategia de marketing voy a salir al mercado. Cuando hablamos de estrategia de marketing, podemos hablar de lo que también en el mundo del mercadeo tradicional se llama las 4P: precio, plaza, producto y promoción. Bueno, ¿cómo voy a distribuir el producto? ¿Cómo voy a hacer que el producto llegue a los consumidores? ¿Es que voy a tener varios puntos de venta? ¿Es que voy a desarrollar un delivery que está hoy tan de moda? ¿O qué características físicas va a tener el producto? ¿Cuál va a ser la plataforma a través de la cual me voy a dar a conocer? Las redes sociales, voy a hacer una campaña en la radio, voy a poner vallas en la autopista. Todo eso está en ese aspecto de cómo salir al mercado como estrategia de marketing. Además, cómo definir las tareas que deben llevarse a cabo. Fíjense que esa pregunta ya está más relacionada con el interior de la organización, es decir, cómo voy a organizar los procesos dentro de la empresa. Vamos a ver, si estamos hablando de la agua, de potabilizadora de agua, entonces allí usted de repente ya tiene que comenzar a hacer uso de aspectos técnicos como, por ejemplo, bueno, ¿cuánto mide el local donde voy a instalar la planta? Ok, de esa dimensión total, ¿qué espacio van a ocupar los tanques de almacenamiento de agua? Número uno. ¿Qué espacio va a ocupar el área operativa propiamente de la potabilización? Es decir, donde está el operario recibiendo el botellón, limpiando el botellón, rellenando el botellón, poniéndole la tapa y despachándolo. Esas tareas son procesos que se deben llevar a cabo con una matriz preestablecida. Entonces usted diseña la herradura de servicio. ¿A qué me refiero con esto? Incluso usted debería ser capaz de hacer un flujograma de procesos del servicio. Entonces usted allí tiene que definir cada uno de esos procesos. Por ejemplo, vamos a desarrollarlo aquí en vivo. ¿En qué momento inicia la prestación del servicio? En el momento en el que el consumidor llega con su botellón o sus botellones al local, ¿ok? Entonces, cuando eso sucede, hay alguien que lo recibe y usted dice, lo recibe, no sé, usted pone un recepcionista,
Entonces, ese recepcionista no solo le va a quitar de la mano el botellón a la persona, también lo tiene que saludar amablemente, tiene que estar escrito. O por el contrario, no hay ningún recepcionista. Hay más bien una ventanilla donde la persona coloca su botellón y una vez que coloca el botellón pasa a pagar. ¿Ok? Primero paga y luego le despachan el botellón. Entonces él paga. Una vez que paga, el cajero da la señal de que la operación fue efectiva y comienza el proceso. Entonces el operario número 1 toma el botellón, lo desinfecta y se lo pasa al operario número 2. Y el operario número 2 lo coloca en, no sé, en el cuello de cisne donde se va a llenar la botella. Una vez que la botella está llena, pasa a la siguiente estación donde le colocan la tapa. Y entonces finalmente el botellón es despachado por otra vez. Todas esas tareas tienen que estar descritas en el modelo de negocio, porque es lo que usted luego le va a permitir supervisar que las cosas se están haciendo tal y como usted lo planificó. En el medio hay muchas cosas. En el medio puede estar que hay un área de recepción donde la gente se sienta mientras corre ese circuito. A lo mejor usted dice, no vale, es que esta persona no está aquí más de 2 minutos, no vale la pena que yo invierta en una silla para... Él puede estar de pie mientras que yo, no sé, estoy conversando, no sé. O si se activa otra actividad. Si la persona va con una niña o con un niño, con su hijo, con un niño menor de edad, de 10 años, entonces yo tengo un bowl con unas chupetas. Y para hacer la experiencia muchísimo más agradable y que la gente quiera volver, entonces yo inmediatamente, si el niño está ahí, yo le obsequio una chupeta. O sea, estoy diciendo cosas que se me van ocurriendo, pero que tienen incluso, aunque parezcan sencillas, tienen que estar respondidas en el modelo de negocio. ¿Ok? Luego, entonces, ¿cómo configurar sus recursos? Bueno, un poco lo que veníamos conversando, cómo van a estar dispuestos los recursos dentro del negocio. Los recursos económicos, los recursos técnicos, etcétera, etcétera. Y cómo conseguir el bien común se refiere, bueno, cómo voy a prestar el servicio, cómo voy a ir más allá de propiamente desarrollar el producto. O sea, cuál es el impacto social, a cuántas personas voy a beneficiar con el proyecto que estoy emprendiendo. Todo eso que acabamos de hablar y más son cosas que deben ser respondidas en el modelo de negocios. Ok, voy a irme un poquito acá a ver si hay algo en el chat. Pedro dice que no tiene micrófono. Se ve perfectamente. Mariela nos saluda. Yo voy a hacer esta pausa en algunas ocasiones porque como cuando amplío la diapositiva no puedo ver el chat, entonces solo veo mi lámina. No vaya a ser que ustedes me estén preguntando algo y yo no lo vea. Ajá, aquí está Luis Alejandro haciendo una pregunta. Tengo una inquietud. La idea está cerrada a que el negocio o emprendimiento sea la implementación de una planta de tratamiento de agua en la comunidad o puede haber proyectos diferentes. Fíjate, Luis, ayer con la Corte de Carabobo se presentó la misma inquietud. La respuesta estricta es no, es decir, mejor dicho, sí, puedes desarrollar un proyecto distinto a la instalación de una planta potabilizadora, y estoy haciendo uso de las palabras del profesor Henry, que ayer me lo aclaró. A pesar, puedes emprender un proyecto distinto a la instalación de la planta potabilizadora, pero siempre el proyecto tiene que estar enmarcado con temas que están relacionados con el agua. Eso es un requisito fundamental. El proyecto tiene que estar enmarcado en aspectos relacionados con el agua, ¿ok? Con el uso del agua potable, el mejoramiento de algún proceso, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un costo. El costo es que, como al final del curso, los proyectos van a estar concursando precisamente por el financiamiento de una planta potabilizadora de agua, quienes desarrollen sus proyectos
distintos a una planta potabilizadora no estarán, obviamente, concursando por ese financiamiento, por la instalación de una planta potabilizadora de agua. Sin embargo, el programa está abierto a las propuestas, bien sea de política pública, por ejemplo, que sea que en la Corte de Carabobo hay un proyecto más relacionado con eso, con un proyecto más en línea con la política pública del tratamiento del agua. Con lo cual, pues Luis, sí, si tienes algún proyecto alternativo a la instalación de una planta potabilizadora de agua, puedes trabajarlo como parte de este curso, pero solamente que al final tienes que saber que no vas a estar participando bueno, en la opción de obtener una planta potabilizadora por parte del programa. ¿Vale? ¿Se entendió, Luis? Te leo. Bueno, está bien, probablemente tengas razón, sin embargo, ya sería cuestión de que lo converses con el profesor Henry, a ver de qué manera bueno, te aclara muchas más dudas, ¿no? Yo no tengo mayor información con respecto a eso, pero aprovecho que surgió la misma duda en la Corte de Carabobo de Valencia y uso las palabras de Henry, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Es que Luis, yo creo que yo creo que puedes continuar el curso, porque es que las herramientas están allí, ¿me entiendes? Es decir, digamos, hablar del método Canvas o sea, es hablar en términos generales para que lo puedas usar en cualquier proyecto. Ojo, no tan solo en el marco de este programa. Si más adelante quieres emprender otro proyecto de otra naturaleza, te van a servir todas las herramientas que aquí están. Entonces yo creo que deberías continuar. O sea, mi recomendación es que continúes el curso porque las herramientas que te están otorgando son importantes. O sea, digamos, más allá de que quieras desarrollar otro proyecto en el ámbito del agua. Sí, no, mi recomendación es que lo continúes porque es que no hay ninguna restricción a que lo hagas. No hay ninguna restricción a que lo hagas, solamente que el programa está diseñado para desarrollar ideas alrededor del tratamiento del agua potable, ¿ok? Y su impacto sobre las comunidades, pero en general, tal como lo dice Joyce, pues el aprendizaje te va a quedar allí. El aprendizaje te va a quedar allí. Entonces mi recomendación es que continúes. Vamos entonces a continuar si no hay ninguna otra inquietud, Luis, yo creo que para un poco para que, vamos a decir, completes la inquietud que tienes y tomes tu decisión, pues comunícate con el profesor Henry, que estoy seguro que él amablemente te puede satisfacer muchísimas de las otras inquietudes que tú puedas tener. Pero en general mi recomendación es que continúes sin ningún problema, ¿vale? Vamos entonces a continuar mostrando las láminas para entrar de lleno en el método Canvas. Ok, continúo entonces. Fíjense, aquí está ya, teniendo en cuenta entonces, y para qué nos sirve, independientemente de la naturaleza del sector en el que querramos desarrollar el negocio, se nos presenta el método Canvas como el modelo de negocio de Canvas como una de las metodologías más utilizadas por el ámbito del emprendimiento. El método Canvas tiene 9 bloques de elaboración. Perdón, tiene 9 bloques de elaboración. El primer bloque tiene que ver con los segmentos de clientes. Es decir, tiene que ver con la definición de los clientes a los que yo voy a atender. El segundo bloque tiene que ver con la propuesta de valor. Y la propuesta de valor no es otra cosa que el producto o servicio que yo vaya a llevar al mercado para satisfacer las necesidades de ese segmento. El tercer bloque tiene que ver con canales de comunicación y distribución que yo voy a usar.
¿cómo voy a poner en contacto, mi propuesta de valor con los segmentos de clientes? El cuarto bloque tiene que ver en cómo voy a establecer yo la relación con mis clientes, es decir, cómo lo voy a enamorar, cuáles van a ser mis estrategias de mercadeo para que el cliente siempre quiera estar relacionado conmigo y mi propuesta de valor. ¿Ok? Entonces, si observan esta parte de los 9 bloques, tiene que ver estrictamente con el flujo de relación entre el cliente y mi propuesta de valor. Luego salimos de esa relación y nos vamos a lo que tiene que ver con las fuentes de ingreso, es decir, ahí es donde yo, por ejemplo, discuto cosas que tengan que ver con el precio, los ingresos proyectados, etc. Pero también está el tema de la estructura de costos, es decir, cuánto me cuesta la operación, cuánto me cuesta desarrollar toda esta trama relacional entre la propuesta de valor y mi población objetivo. ¿Y qué me acompaña a mí en esa propuesta de valor? Bueno, ¿cuáles son las actividades claves? Que un poco lo discutimos hace unos minutos. ¿Cuáles son los recursos claves? O sea, ¿dónde están los recursos técnicos y cuáles son los que voy a necesitar? Y por último, ¿cuáles son mis socios clave? Es decir, cuando hablo de socios no tan solo me refiero a los socios de negocio, también me refiero a los proveedores, las alianzas, otros competidores, otras empresas, etc. Entonces, lo que nos queda es ir bloque a bloque y entonces ir profundizando en ellos. Vamos a seguir viendo por aquí porque me quedé un poco preocupado. No se vayan a entretener. Ok, continuamos entonces. Muy bien. Entonces, primer bloque. El bloque de clientes, ¿ok? Donde se definen los diferentes grupos de personas u organizaciones que la empresa desea alcanzar y servir. Cuando estamos parados, ¿cuáles son los segmentos de clientes que yo quiero atender o que mi idea o que mi oferta de valor pretende atender? Cuando digo segmentos me refiero es, por ejemplo, podemos ir desde un consumo masivo, y cuando hablamos de consumo masivo es que, bueno, el producto que yo voy a llevar al mercado puede ser consumido por personas mayores de 15 años, sean hombres o mujeres, sin discriminación de ningún tipo. Ustedes podrán imaginarse allí, bueno, el agua, por ejemplo, es un bien de consumo masivo, ¿ok? Es decir, prácticamente nadie está exenta de utilizar el agua como bien de consumo. Pero además yo pudiera tener un segmento, vamos a decir, de un segmento residencial, por ejemplo, pero también pudiera tener un segmento empresarial. Mis clientes pudieran ser personas, pero mis clientes también pudieran ser otras empresas. Entonces, si la propuesta de valor que yo estoy llevando al mercado aplican distintos segmentos de clientes, yo debo definirlos. Entonces, los clientes son de cualquier modelo de negocio, obviamente. Para satisfacerlos de la mejor manera, se agrupan en segmentos, que es lo que estoy diciendo. Una organización debe realizar un análisis sobre cuáles segmentos servir y cuáles ignorar. Fíjense nuevamente, es oportuno el bloque de clientes para también decir a quién no voy a atender. ¿Ok? Es decir, que es lo mismo responder a la pregunta, ¿para quién estoy generando valor? Porque eso me permite a mí no distraerme en el proceso de llevar al mercado mi propuesta de valor. No siempre todos los negocios tienen que atender a todo el mercado, ¿ok? Pueden haber mercados masivos, pueden haber nichos de mercado, es decir, segmentos muy pequeños de mercado, pueden haber segmentos específicos, pueden haber segmentos diversificados, es decir, hay muchas maneras a través de las cuales se pueden segmentar los mercados. Eso es un aspecto fundamental y no en vano, no en balde, por eso es que es el primer bloque. Definir cuál es el mercado meta. ¿Hay alguna pregunta con respecto al mercado meta? Los leo por aquí. Quien quiera hablar también puede hacerlo. Muy bien. Cada quien vaya pensando
en su propio mercado. ¿Cuál sería su mercado meta? Si ya más o menos tienen su idea desarrollada. Entonces, fíjense para elaborar un poquito más sobre el mercado meta. Aquí usted decide cuán profundo quiere llegar. Usted puede hacer una investigación de mercado a través de encuestas, haciendo preguntas, o simplemente a través del feeling que usted tenga. Mira, aquí efectivamente hay una necesidad y si emprendemos este proyecto dentro de este mercado, vamos a poder atender a estas personas. Si estamos hablando de la planta potabilizadora, usted efectivamente puede tener clientes residenciales, puede tener personas como clientes, pero al mismo tiempo también, si la localidad donde usted va a ubicar la planta está rodeada por oficinas, empresas, etcétera, entonces usted también va a poder prestarle servicio a esas empresas. Entonces va a tener básicamente dos grandes grupos de clientes, los clientes residenciales y los clientes empresariales. Porque eso es importante identificarlo, porque usted puede ofrecerle servicios diferenciados a ambos, que es lo que vamos a ver más adelante. No tan solo en precio, sino en la manera como los atiende. A lo mejor a los clientes empresariales debe llevarle los botellones hasta el lugar. No sé, se me ocurre que puede ser una de las alternativas. En cambio, a los clientes residenciales, bueno, ellos van con su botellón y de la manera tradicional lo recargan. Eso por eso es muy importante. El segundo bloque es el bloque que tiene que ver con la propuesta de valor. Es decir, ahí está el producto o servicio que usted está diseñando para satisfacer la necesidad concreta de su mercado meta. ¿Ok? Entonces allí donde no tan solo usted va a discutir qué marca va a llevar, sino cómo si es un producto, qué empaque tiene, cuál es el diseño de ese empaque, no tan solo en cuanto a identificación, sino desde el punto de vista de aspecto físico. Ahí es donde va además a decir si esa propuesta de valor tiene distintas presentaciones. ¿Ok? Ahí es donde va a describir además cómo se utiliza, si es que de alguna manera tiene alguna recomendación para utilizar. Ahí es donde va a describir cuál es la experiencia que usted quiere que el consumidor tenga con su producto o servicio. ¿Ok? O sea, todo lo que tiene que ver con darle forma al producto está en el bloque número 2. Desde cómo hasta cómo se va a utilizar. Fíjense una cosa que es importante identificar en este aspecto. Por ejemplo, usted tiene que saber cuando está diseñando su producto, si el producto ya existe en el mercado y usted va a entrar para competir, a la hora de desarrollar atributos diferenciadores, usted tiene que entender muy bien cómo se el cliente actual con los productos que ya existen. ¿A qué me refiero? Vamos con el caso del agua propiamente. Fíjense que el agua en su tratamiento es bien delicado porque primero es un bien de primera necesidad, ¿ok? De primerísima necesidad. Y en segundo término, tiene ciertas características, lo que se llaman organolépticas. Las características organolépticas son todo lo que se consume por los sentidos, ¿ok? Es decir, por ejemplo, los alimentos tienen características organolépticas. Entonces, ¿qué son las características organolépticas? Todas las sensaciones que se sienten en la boca cuando uno prueba algo, por ejemplo. El agua cuenta con esas características. Es decir, cuando uno toma agua, lo que espera es que no sepa a nada, básicamente, que sepa a agua. Y el agua no tiene que tener ningún sabor en particular, a menos que sea agua saborizada. Pero si es agua normal, vamos a llamarla normal, potable, esa agua no tiene que tener ningún sabor. Entonces la gente es hipersensible a esa característica. ¿Me explico? O sea, entonces usted en su planta potabilizadora por lo tanto, tiene que tener todo el aparataje técnico
que le permita neutralizar los efectos de sabor dentro del agua. Pero también el agua tiene efectos, o sea, a la vista también, también tiene características importantes. Es decir, el agua tiene que ser clara, cristalina. De hecho, hay empresas cuyo eslogan es agua cristalina. De hecho, hay una marca que se llama Cristal. Entonces, al entender eso, es que la gente trata de usar atributos para persuadir a los consumidores a que esa es la mejor marca. Agua cristalina, pura de verdad, agua de manantial, o sea, porque se supone que el agua de manantial tiene una altísima pureza, no sé. Yo no sé si eso técnicamente es así, a lo mejor no, pero es una percepción del mercado. Entonces, mientras que el agua sea súper cristalina, transparente, que no tenga ningún color y no sepa a nada, usted va calificando. Es decir, usted va llevando al mercado un producto que cuenta con dos de los atributos más importantes. ¿Por qué digo esto? Imagínense que a usted se le ocurre montar una planta envasadora de agua. Pero entonces usted, por querer diferenciarse y porque la gente sepa que ese es su botellón, entonces usted decide poner el botellón de color amarillo. Los botellones de color amarillo son los míos. Entonces, yo lo que quiero es invadir el mercado de botellones amarillos. Bueno, probablemente usted esté cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el color amarillo no le va a permitir al consumidor observar ese atributo de cristalino que debe tener el agua. ¿Ok? Es decir, la gente necesita ver que el agua está limpia. Porque bueno, una vez que la pruebes es otro cuento, pero si yo no tengo esa aproximación de pureza con el agua, entonces probablemente no la vaya a tomar como alternativa. Por lo tanto, es peligroso envasar agua en envases, valga la redundancia, que no sean transparentes. Es peligroso, o sea, digamos, a lo mejor alguien se atreve y a través de otros atributos persuade a los consumidores a que consuman agua. Pero si ustedes piensan en todos los envases de agua, o son transparentes o son azul celeste, que también evocan a los colores propios del agua. Entonces, esas cosas se tienen que definir en el bloque de la propuesta de valor. Entonces es muy peligroso tratar de innovar fuera de los aspectos a través de los cuales los consumidores se relacionan con la experiencia que el consumidor vive con los productos que ya existen. ¿Hay algún comentario al respecto? Ninguno, vamos a ver. Ok. Cuando hablamos, Joyce, cuando hablamos de mercado meta nos referimos al mercado de consumidores, no del producto. El agua potable, en este caso, sería lo que estamos desarrollando en este bloque, que sería la propuesta de valor. ¿Ok? Les voy a poner otro ejemplo. Yo trabajé en una empresa de investigación de mercados hace muchos años. Entonces, hubo un cliente de banco, un banco específicamente, que nos contrató para que validáramos su propuesta de valor. Él quería desarrollar su propuesta de valor alrededor de un banco, oye, que fuera un banco, claro, la solidez es uno de los atributos que la gente busca cuando quiere relacionarse con un banco. ¿Ok? La solidez, o sea, que le dé confianza, que sea un banco que tenga muchos años en el mercado, que no haya tenido manchas en la boleta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno busca un banco, uno trata de, bueno, de buscar cuánta gente tiene cuenta en ese banco, porque mientras más gente se supone entonces que hay más confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente quería desarrollar un concepto alrededor además de la solidez, también, bueno, de la seriedad, de la elegancia, etcétera. Su maqueta, es decir, su modelo de negocio, no lo habían emprendido todavía. Su modelo de negocio era, por ejemplo, cosas como que ellos querían que las puertas de las agencias fueran unas puertas con marcos dorados, ¿ok? Y entonces que adentro no hubieran esas sillas tradicionales de espera, que son unas sillas como metálicas, ahí frías y tal, sino que hubieran muebles, que la gente se sentara en unos muebles y además esos muebles tenían una característica particular, eran unos muebles
que son unos muebles de diseño inglés que se llaman modelos Chelsea, que yo no sé si los conocen, pero son unos muebles con muchos botones y generalmente son verdes o vino tinto. Y entonces todo era así muy rococó y tal, no sé qué, ¿no? Oye, para tratar de evocar, bueno, ¿sabes? Solidez, elegancia, toda una cantidad de otros atributos emocionales y tal. Entonces nosotros agarramos ese modelo de negocio y lo llevamos al mercado para tratar de validarlo. Hicimos una investigación de mercado al respecto. Entonces resultó que la gente rechazaba ese modelo de negocio. No les, o sea, les daba miedo un banco, ¿no? Tenían la percepción de que solamente la gente que tenía mucho dinero podía tener una cuenta en ese banco, que jamás en la vida le iban a aprobar un crédito porque, bueno, vamos a decir, eran unos clientes con ingresos promedio, que les daba miedo, pues que incluso recuerdo claramente como alguien una vez dijo, mira, yo entro en ese banco y lo único que siento es que me va a recibir, que el gerente va a ser un tipo con un traje con una corbatica y un sombrero de copa, como si fuera un mago, pues. Entonces, claro, al final, lo que termina resultando es que tú te metes tanto en tu proyecto que quieres llevar al mercado una oferta de valor que no es la que la gente está esperando, sino es la que a ti se te ocurre. Y eso es un grave error. Cuando uno está desarrollando una propuesta de valor, lo que en verdad tiene que hacer, y es uno de los grandes retos, por cierto, lo que uno en verdad tiene que hacer es llevarle al mercado lo que el consumidor quiere. Ojo, y aquí es donde digo que es un reto, independientemente de que esa idea no sea la que a mí me guste. Es que no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar es al consumidor. Y esa es una, vamos a decir, es una oscuridad que uno tiene que romper. Muchas veces cuando estamos emprendiendo, y esto es una recomendación que les doy, cuando estamos emprendiendo, lo que hacemos es llevar al mercado nuestras propias ideas, las cosas como a nosotros nos gustan, de los colores que a mí me gustan, de cómo me gustaría a mí que fuera. Y eso a veces es un error, porque uno lo que tiene que hacer es ir al mercado, entender al consumidor, preguntarle, entender cómo él se relaciona con el entorno de mercado actualmente y entonces llevarle una oferta de valor que satisfaga es la necesidad de él, no la mía. En este punto aprovecho para dejarles una diferencia importante entre lo que es un mercadólogo y lo que es un artista. Un mercadólogo es un tipo que lleva al mercado precisamente ofertas de valor que satisfacen al consumidor independientemente que no lo satisfagan a él. Es decir, es un tipo orientado al mercado. ¿Ok? No, él no diseña productos y servicios sentado en un laboratorio y luego los lleva al mercado para validarlos. No, no, no. Él primero valida el mercado y luego se devuelve a diseñar lo que el mercado le está pidiendo. En cambio, un artista es todo lo contrario. Un artista se mete en su mundo, ¿verdad? Hace lo que fundamentalmente le da la gana y luego si a la gente le gusta, bueno, qué buena suerte. Por cierto, hay segmentos de artistas que tienen que necesariamente ser orientados al mercado. Obviamente no es de los que estoy hablando, eso más bien es el reconocimiento de que hay cosas que tú tienes que hacer no porque te gustan a ti, sino porque le gustan al mercado. Pero un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, yo espero que todos conozcan quién es Frida Kahlo. Es una artista plástica mexicana, murió hace muchos años. De hecho, es una de las artistas plásticas más emblemáticas de México. Pero la historia de entonces, el único sentimiento que ella la llevaba a pintar era el sufrimiento. Y entonces ella en sus cuadros lo único que pintaba era básicamente autorretratos de momentos de su vida, sufriendo en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay que decir que Frida Kahlo no era muy agraciada físicamente. Entonces, en verdad, estéticamente, sus cuadros son muy feos. Es decir, cuando digo estéticamente es
Bueno, si ella no era muy bonita y además se pintaba, entonces el cuadro no tiene por qué ser bonito. Si además lo que ella estaba reflejando en los cuadros era sufrimiento, y en ocasiones había sangre, decapitaciones, sufrimiento en términos generales. Yo los invito a los que no lo hayan visto que busquen algunos cuadros de Frida Kahlo para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, estéticamente, los cuadros de Frida Kahlo eran horrorosos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ella no se sentaba a pintar pensando, oye, ¿será que a la audiencia, a mi mercado meta, le va a gustar esto que estoy pintando? Le valía madre, no le importaba. Ella lo único que estaba haciendo era expresando en un lienzo lo que ella estaba sintiendo. Y lo que saliera era lo que ella sencillamente estaba sintiendo. Entonces, si en ese momento se sentía desgarrada, entonces ella se pintaba ella misma con el cuerpo desgarrado, con chispas de sangre por todos lados. No sé, o sea, hay cosas como esas. Ahora, los cuadros de Frida Kahlo son muy valiosos. Se venden por miles de dólares. ¿Pero por qué? Porque la gente valora la calidad estética del cuadro. No, 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 no. Porque la gente en realidad lo que valora es la proyección que se hace. Es decir, ¿qué estaba sintiendo esta mujer cuando pintaba esto? Entonces, uno tratando de entender ese sentimiento es como logra conectar un valor con esos cuadros. Pero no es porque Kahlo desarrolló un modelo de negocio donde dijo, yo creo que ahorita la tendencia es el sufrimiento y entonces todos mis cuadros yo los voy. Eso no lo hace un artista. Un artista se sienta, crea y lleva al mercado. Pero sus productos, entre comillas, no son valorados necesariamente por la esteticidad, sino por una cosa intangible que se llama el valor del arte, y eso es otra discusión. Pero entonces un mercadólogo no es un artista y un artista no necesariamente es un mercadólogo. Nosotros estamos hoy aquí para convertirlos a ustedes más en mercadólogos que en artistas. Entonces, por favor, cada vez que vayan a llevar una idea al mercado, entonces traten en lo posible de validar lo que el mercado les está gritando que necesitan. Se devuelven a su laboratorio de ideas y diseñan un producto que vaya en línea con esas necesidades, no con las necesidades de ustedes. ¿Estamos claros? Eso es importantísimo. Probablemente sea lo más importante que yo vaya a decir en este tiempo que nos queda. Exactamente, el mercadólogo se enfoca netamente en el consumidor, tal cual. Espero que el ejemplo de Frida Kahlo les permita pues solidificar esa idea. Continuamos. El tercer bloque son los canales que describen cómo la compañía se comunica y cómo lleva al cliente la oferta de valor, la propuesta de valor. Los canales de distribución y de comunicación, bueno, se refieren, fíjense, de este lado está parado el consumidor, de este lado está parada mi oferta de valor, yo necesito conectar a esos dos eslabones. Bueno, lo hago a través de los canales, no tan solo desde el punto de vista físico, es decir, no tan solo en la distribución física. Eso también quiere decir, bueno, en los canales de distribución yo voy a definir a través de qué puntos de venta yo voy a comercializar el producto. Va a ser a través de supermercados, abastos, cadenas, va a ser, no, yo lo voy a llevar directamente al hogar, por una parte. Y por la otra, bueno, está a través de los canales de comunicación, es decir, yo voy a hacer publicidad a través de que voy a crear un perfil de Instagram, por ejemplo. Entonces, desde el perfil de Instagram yo voy a generar estrategias de comunicación también. Entonces, eso es lo que se refiere a la conexión entre el consumidor y la propuesta de valor. ¿Ok? Entonces, ahí está cómo se entrega la propuesta de valor al cliente. Entonces, bueno, cuáles son las etapas, el reconocimiento, la evaluación del cliente, la compra. Bueno, es de manera directa, es de manera indirecta, quiénes son los distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso pudiéramos definir ahí si hay algún servicio postventa que vayamos a prestar, también es importante. Entonces, en general, el bloque número 3 lo que hace es definir los canales de distribución y comunicación que yo establezco con el cliente. Por otra parte, está el bloque número 4,
el bloque de la relación con clientes, describe los tipos de relaciones que se establecen en un segmento específico. Aquí es donde yo digo, bueno, ¿cómo este es el proceso de cortejo que yo voy a desarrollar con el cliente? O sea, ¿qué voy a hacer yo para que el cliente siempre esté pendiente de mí? ¿Qué estrategias voy a llevar adelante para que el cliente siempre esté enamorado de mi producto y por lo tanto no considere los de la competencia? Eso hay que definirlo ahí. Entonces, esas son básicamente las estrategias de comunicación. Y cuando digo estrategias de comunicación, también me refiero a cómo le voy a hablar, cómo lo voy a tratar. ¿Ok? Va a haber asistencia personalizada, va a haber autoservicio. Es decir, aquí es donde se desarrolla la experiencia. ¿Ok? Cuando hablamos de experiencia con los clientes, es en este bloque número 4 en donde en donde voy a desarrollar todas esas ideas, donde las voy a describir. Se debería clarificar el tipo de relación que se quiere establecer con su segmento de clientes. Las relaciones pueden ser desde personalizadas hasta automatizadas. Yo en la corte de Carabobo recordaba, por ejemplo, cómo los bancos han automatizado la relación que los clientes tienen con el banco. O sea, uno simplemente marca un número, si la cosa es telefónica, ¿no? Uno marca un número y hay una operadora que cree que tiene todas las opciones para resolver cualquier problema que a mí se me pueda presentar. Y muchas veces no es así. Muchas veces yo tengo un problema tan específico que no consigo la opción que me permita resolverlo. Pero es que ni siquiera tampoco consigo la opción de hablar con alguien. ¿Ok? Entonces, y bueno, y hay teleoperadores automatizados que son un rollo, que te piden que digas tu nombre y entonces a veces no te reconoce la voz. O sea, eso es un riesgo muchas veces. A veces lo que es disminución para la empresa no es también disminución de la calidad de la relación que yo establezco con los clientes. Pero bueno, usted es libre de decidir cómo quiere balancear esa relación entre riesgo, costo y eventualmente pérdida de los clientes. Vamos a ver si hay preguntas aquí. Pero, Joyce, ¿no ves bien los bloques por un tema de resolución de pantalla? De igual forma, dentro de la plataforma está la, está la presentación. Ahí la puedes descargar en cualquier momento. Por si es un tema déjame ver. Ahí creo que estoy compartiendo la pantalla. Confírmenme, por favor, si pueden ver las láminas. No vaya a ser que sea yo que tenga un problema técnico o solamente me escuchan. ¿Ven la...? No se ven las láminas, Ricardo. Ok, voy a compartir. Ok, permitir. Bien, a ver, todavía Ahora no, estás sí, compartiendo la pantalla general. todavía nada. No, Ok, no aparece aún. vamos a ver. Dice, comparte tu pantalla. Permitir. Lo que pasa es que, ajá, a ver, nada todavía. No, aparece la pantalla del Jitsi en la Plaza de las Ideas, Ok, la pantalla de esta reunión. ok, pero sí la estás viendo. Sí, Ok, entonces si yo me cambio acá a la lámina, ¿ya la ven? sí, ahora la vemos. Perfecto, perfecto. Ujú. Ok, Ok. entonces pasamos al siguiente bloque, que es el bloque número 5, y fíjate que tiene que ver con el bloque del flujo de ingresos, ¿ok? Bueno, aquí entramos en el aspecto que tiene que ver con, bueno, si se quiere, con aspectos financieros. Usted puede haber identificado de una manera extraordinaria y bien
necesarias para que sea exitoso. Usted puede ya tener las alianzas de comunicación, de distribución bien desarrolladas y además una estrategia a través de la cual va a tener enamorado al cliente y siempre lo va a preferir. Pero es necesario proyectar los ingresos. ¿Cómo se proyectan los ingresos? Bueno, hay que ver, ahí es donde la discusión del precio que usted va a establecer tiene relevancia. ¿Ok? Porque obviamente para proyectar los ingresos usted necesita básicamente dos datos. ¿A qué precio vas a vender y cuánta cantidad de producto esperas vender? ¿Ok? Entonces, ese análisis también tiene que estar en el modelo de negocio. Eso puede ser un análisis progresivo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted ya tiene su producto y usted dice que su producto está diseñado por el análisis que usted hizo financiero para que cueste 10 unidades monetarias. ¿Ok? Pero como usted es nuevo en el mercado, usted dice, bueno, mira, en el primer año mi propósito es apoderarme del 15% del mercado, o lo que también llaman los mercadólogos la participación de mercado. Yo espero tener el 15% de participación de mercado, es decir, vender mi producto al 15% de la población objetivo. Y ese 15% de la población objetivo representa 10.000 personas. ¿Ok? O representan 20.000 personas. Bueno, sus ingresos proyectados durante el primer año es la multiplicación de su precio, que es 10, por 10.000 personas. ¿Ok? Eso le da 100.000 unidades monetarias, de lo que sea, 100.000 bolívares, 100.000 dólares, 100.000, lo que sea. Ese primer año. Pero entonces usted también pudiera hacer una proyección, bueno, en el segundo año yo me voy a apoderar del 20% y así hasta que logre estabilizarme sobre el 30% del mercado. En ese trayecto usted puede tener cambios de precios, por lo tanto los ingresos eventualmente pueden cambiar. Pero en ese trayecto usted también pudiera desarrollar nuevos productos que ampliaran su portafolio y que además también tienen su estrategia de penetración de mercado y también puede ampliar su cúmulo de ingresos. Entonces, en el bloque número 5 es necesario proyectar, estimar la cantidad de ingresos que uno de repente va a tener por lo menos en el primer año. Por lo menos en el primer año. Bueno, y en Venezuela es complicado proyectar a mucho tiempo por tanta incertidumbre y tanta poca posibilidad de anticiparse a lo que va a suceder. Entonces, el ejercicio pudiera ser durante el primer año, mes a mes. ¿Qué aspiro yo a hacer en el número 2, etcétera, etcétera? Por supuesto, si usted está proyectando crecimientos consecutivos en sus ingresos, manteniendo el precio relativamente constante, es porque lo que verdaderamente está aumentando es la cantidad de gente que está comprando su producto. Pero eso no va a venir por generación espontánea. Seguramente usted va a hacer actividades de mercadeo mes a mes que le van a permitir incorporar en su mercado nuevos clientes. Entonces, todo eso tiene que estar relacionado. ¿Ok? Entonces, fíjense que dice, ¿cuánto están dispuestos a pagar por la propuesta de valor? Bueno, obviamente eso se refiere al precio. Entonces, el bloque número 5 exige necesariamente que usted defina cuál va a ser su cúmulo de ingresos durante un periodo determinado. Eso es un ejercicio importante, relevante, porque además le da dimensión le da dimensión al proyecto desde el punto de vista de ingresos. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta. Perfecto. Muy bien, seguimos. El bloque número 6 se refiere a los recursos claves que describen los elementos más importantes que se requieren. Cuando hablamos de recursos claves, hablamos de equipamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son la maquinaria, los equipos, las herramientas que usted necesita para llevar a cabo su proyecto? Si estamos hablando de la planta potabilizadora de agua, entonces hay una cantidad de equipos que usted requiere. Vamos, y los podemos clasificar, no sé, por unidades operativas. Por ejemplo, unidad operativa de almacenamiento.
¿De almacenamiento de qué? Bueno, de agua. Entonces usted en la unidad operativa de almacenamiento necesita tanques. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos tanques? Depende de la capacidad de producción de su planta. ¿Ok? Pero usted puede tener tanques de 980 litros, de 2.000 litros, de 2.500 litros, de 5.000 litros, dependiendo de cuál va a ser su capacidad de producción y venta. Entonces, en esa unidad operativa necesita tanques, necesita tubos y eventualmente necesita bombas hidráulicas, me refiero. Ah, muy bien. En la unidad, vamos a llamarle, la primera era la unidad de almacenamiento, la segunda era, vamos a llamarle unidad de producción propiamente. Bueno, ahí es donde ese es el núcleo donde se presta el servicio propiamente. ¿Qué necesita usted allí? Bueno, eso se lo definen las estaciones de actividad a través de las cuales se presta el servicio. Entonces necesita mesones de acero inoxidable, cosas que yo he visto, yo no es que ya tenga un proyecto definido, cosas que yo he visto porque yo también recargo agua en esas plantas. Bueno, necesitas mesones de acero inoxidable. Necesitas una estación o dos, o dependiendo de cuántos botellones al día quieras producir, necesitas una o dos estaciones de, vamos a llamarle, desinfección del botellón. Necesitas un mesón de llenado. Bueno, eso puede tener un cuello de cisne, dos cuellos de cisne, tres, cuatro o cinco, dependiendo nuevamente de la capacidad. Necesitas además todo un sistema de tuberías que están conectados con el sistema de filtrado. Entonces tienes la unidad de purificación, vamos a llamarle así. Pero entonces en esa unidad de purificación, oye, los sistemas de filtrado pueden ser, bueno, muy distintos. Entonces necesitas el filtro de carbón activado, necesitas el filtro de plisado, necesitas el filtro de no sé qué, porque entonces uno le quita el olor, el otro le quita el sabor, el otro le baja el cloro. Pero entonces además también necesitas el filtro de rayos ultravioleta, necesitas una planta de ósmosis inversa. O sea, todo eso lo defines tú en cuanto a cómo quieres que tu planta sea instalada. Entonces, eso forma parte de los recursos que necesitas. Y también en la unidad de producción y purificación necesitas tubería. Y también necesitas acometidas eléctricas. Necesitas, ¿cómo se llama? Otra vez, eventualmente vas a necesitar bombas. Sí, todas esas cosas tienes que irlas listando, por supuesto, costeando, porque la suma de esos costos es lo que te da la inversión inicial. Ah, pero entonces ya tenemos la unidad de almacenamiento, ya tenemos la unidad de producción y purificación. Luego entonces viene la unidad, vamos a llamarle de atención al cliente. Bueno, en la unidad de atención al cliente necesitas una caja registradora, por ejemplo, necesitas un punto de venta, ¿ok? Y entonces aparte de eso necesitas todo el diseño del lugar, o sea, tabiquería, divisiones, bien sea por drywall, por bloques, por vidrio, todo eso son los recursos fundamentales. Entonces, tienes unos recursos que son básicamente el núcleo del negocio y tienes otros recursos que son complementarios, ¿ok? Entonces ahí están equipos, maquinarias. Ah, bueno, imagínate tú que tú eres tan innovador que como parte del proyecto vas a comprar, no sé, ahorita están como de moda, en Valencia las he visto, yo que soy de Valencia, no sé en Maracay, pero hay como unas motos que tienen una cosa de carga atrás gigante, que es una plataforma de carga atrás. Ah, bueno, entonces como parte del proyecto tú vas a comprar una moto de esa, porque ahí caben 25 botellones y tú vas a ofrecer el servicio de repartir a domicilio las botellas. Entonces, bueno, entonces tienes automóviles incluidos en tu cosa, punto de venta, recursos intelectuales. Bueno, luego viene precisamente el personal. Bueno, necesito cuántas personas, cuántos operarios necesito en la unidad de producción y purificación.